prometido. Momento, por supuesto, de escuchar al queridísimo Iván Ech. Sí, Gaby, bueno, vamos a estar hablando de el hecho lamentable que aconteció hace una semana, el viernes 13 de noviembre, en Francia. Tenemos el placer de hablar con Luis Rosales, analista de política internacional. Hola Luis, buenas noches, te saluda Iván del Unísono. Hola Iván, un gusto, ¿cómo estás? Bien Luis, un gusto enorme hablar con vos. Bueno, vamos a hablar un poco de este hecho lamentable entre tantos que vienen sucediendo. La primera pregunta que te quiero hacer para que empecemos a entender un poco esto es si nos puedes explicar realmente cuál es el origen de este conflicto. ¿Se remonta al 2001 con el hecho de las Torres Gemelas? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Cuándo empieza esto? Bueno, es muy complejo, ¿no? Poder analizar este asunto, y la verdad que se remonta a mucho más atrás. Mira, hay una diferencia tan abismal, tan diametral entre la forma de concebir la realidad, incluso la vida y la muerte que tenemos en esta parte del mundo, en lo que llamamos mundo occidental, para decirlo de alguna forma. Viste que hay mucha discusión, hasta dónde llega Occidente, quiénes somos de Occidente, etcétera, etcétera, pero hay una civilización que está dominando el planeta desde hace unos 500 años aproximadamente, que tiene su origen cristiano, judeo-cristiano, una impronta judeo-cristiana, greco-latina, es decir, de Roma y Grecia, sí. Que se desarrolló principalmente en Europa Occidental, algo también en Europa Oriental, América en general, del norte y Latinoamérica, y eso es lo que se entiende por mundo occidental. Sí. Aquí en esta parte del mundo ha evolucionado, han habido infinidad de causantes, de causales que han hecho que nuestro pensamiento haya evolucionado a un lugar en donde podamos tolerar al que piensa diferente, entender que el Estado y la religión se pueden separar y cada uno tiene su espacio y su lugar, que se toleran o se respetan los derechos de las minorías, se le da un lugar a la mujer. Sí. Es decir, hay una serie de valores, principios, consideramos ya reconocidos, absolutos, y prácticamente la libertad de expresión, la libertad de prensa. En la otra de las civilizaciones, el Islam, sí. que nace casi 600 años después con el profeta Mahoma y se expande por todo Medio Oriente, el norte de África, hay ciertos sectores que lo interpretan con una óptica absoluta y totalmente distinta, parecida a la que teníamos nosotros hace 500 o 600 años. Entonces es muy difícil, porque en esa interpretación extremista del Islam que tienen algunos, que son los que han actuado ahora en Francia, la concepción de vida y muerte es tan distinta a la nuestra que si en eso discrepamos es muy difícil. No hay forma de ponernos de acuerdo. La verdad que ese es el drama que estamos viviendo. No hay forma de dialogar, no hay forma, porque la historia de fondo es que ellos quieren nuestra aniquilación. A ellos les molesta que nuestras mujeres trabajen, tengan derechos, sean iguales a los hombres. Sí. Les molesta que los toleremos a ellos mismos en nuestras ciudades, como pasa en París, en Nueva York, en la propia Buenos Aires. Sí. Digamos que un musulmán puede ejercer, si se atiene a la ley y es pacífico, claro. Se puede vivir absoluta y totalmente en forma libre su religión, Claro. su credo, su espiritualidad. Le molesta que reconozcamos los derechos de las minorías, que podamos discrepar o dividir entre el Estado y la religión, Claro. que aceptemos incluso a los ateos y no los degollemos. Entonces, ahí está, hay un plano civilizatorio muy diferente. A eso se le suma, lo que vos señalás bien, Iván, todos los problemas que atañen a la política, a la geopolítica, a los intereses de las potencias, a errores de Occidente que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no desde el 11 de septiembre del 2001, sino desde mucho antes, injusticias, problemas económicos. Entonces todo esto va generando un clima en donde esta interpretación tan distinta de todo, de la vida y la muerte, encuentra un caldo de cultivo muy particular y crece. Claro. Pero el problema es mucho más de fondo, Sí. que simplemente un problema político o de intereses, ¿no? Claro, sí, es interesante porque capaz uno esperaba que vos respondas, bueno, con una de las primeras causas principales es tal vez algo económico, es tal vez algo político, pero
está bueno que señales que tal vez la raíz del problema es algo más racional, por así decirlo, religioso, ideológico, que de ahí se desatan, bueno, todas estas cosas que decís. Y también lo que pensaba mientras hablabas es difícil no comprender cómo esto le genera rabia, esto que decís de los derechos, esto también que haya sido en Francia no debe ser casualidad, ¿no? Que Francia, bueno, siempre fue bandera, ¿no? de la libertad de expresión, del arte, ¿no? De la cultura, y pensaba que estuve leyendo y tengo entendido que el territorio de Francia se encuentra la mayor población de musulmanes. No sé si esto me lo puedes corroborar. La mayor población de musulmanes en Europa se encuentra en Francia. Tengo entendido que el 10% de la población en Francia son musulmanes, y me preguntaba si se encuentran con trabas a la hora de vivir en Francia, o sea, si se encuentran insertados en la sociedad, si se encuentran incorporados o son marginados. Mira, respecto a lo que comentabas primero, es decir, el tema, es un tema cultural, religioso, espiritual, que eso hace que sea muy complicado, ¿no? Claro. ¿Por qué Francia? Precisamente porque estamos hablando de la Francia gobernada por los socialistas. Digamos que dentro de lo que se concibe en el mundo, en esta parte del mundo, es lo más libre que hay. No estamos hablando de Estados Unidos gobernados por Bush. Claro. Que vos podés decir, bueno, es la derecha norteamericana, genera muchos rencores y han actuado en la guerra, en Irak y no sé qué. Esto es casi la Francia de la Revolución Francesa, exacto, de la libertad, la igualdad sí. y la fraternidad. Es decir, los principios más progresistas, liberales, no en el sentido argentino, sino en el sentido europeo del término, antitotalitarios que existen en nuestra forma de pensar. Eso es Francia. Sí, por eso actúan ahí en una noche y en realidad no atacan al ejército francés, atacan a lugares donde hay juventud, al rock, que para ellos es casi satánico, abominable, lugares donde habían mujeres a la noche. Vos vas a las sociedades dominadas por estas fuerzas del Islam y obviamente la mujer no puede estar en la noche, y si está de día la mujer dando vueltas, tiene que estar tapada de los pies a la cabeza con las vestimentas tradicionales. Entonces, claro. Ahí pegan. Les molesta de sobremanera el Papa Francisco, y el Papa Francisco no quiere la guerra, no tiene aviones ni bombardea, simplemente predica el amor y la reconciliación entre las religiones y entre las civilizaciones. Sí. Eso es peligroso para ellos, porque una personalidad tan influyente como el Papa, que esté propiciando esto, ha conseguido que una religión que estaba un tanto aletargada como la católica, y es la más importante del mundo en cantidad de fieles en forma individual, me refiero, con 1.200 millones de personas católicos en el mundo, tiene más éxito y consigue que se renueva, y para ellos era parte del supuesto que Occidente, nuestra parte del mundo, estaba en una decadencia moral y espiritual. La aparición de Francisco es un peligro para esta interpretación extremista del Islam. Claro. Ahora, respecto de lo que preguntás, Iván, de Francia tiene un problema grave, porque muchos dicen que es como una especie de revancha de tanto que se beneficiaron Francia y los otros países europeos que fueron potencias coloniales de sus ex colonias, porque ahora tiene una enorme cantidad de inmigrantes provenientes de sus ex colonias. Sí. En el caso de Francia, muchos africanos y también del Medio Oriente, y muchos de ellos musulmanes, como señalás vos. Europa en general, todo el continente europeo, no es un lugar demasiado receptivo a los inmigrantes. Les cuesta mucho a las sociedades europeas recibir al diferente, porque son sociedades más bien cerradas, donde han habido guerras a lo largo de siglos por diferentes idiomas, dialectos. Vos viste que hay aldeas en Italia o en España que todos tienen casi el mismo apellido. Bueno, de repente les llegaron miles de personas, inmigrantes, que les activaban la economía, les hacía bien, etcétera, pero que eran de otra raza, de otra religión, una revancha en cierta forma, porque eran miembros de sus ex colonias, y eso les cuesta asimilar a los europeos. Entonces, los musulmanes están integrados en la sociedad francesa bastante, la gran mayoría, la amplia mayoría, pero como todo inmigrante, ocupa un lugar
un poco secundario, un poco más abajo, como lo ocupan acá en Argentina los paraguayos, los bolivianos que recién llegan a trabajar a nuestro país, o en Estados Unidos los hispánicos. Sí, para así decirlo, claro. Y eso genera algún resentimiento, y ahí es donde estas ideas extremistas, interpretaciones extremistas del Islam, sobre todo en los más jóvenes, que ya son europeos, franceses, ingleses o belgas, hijos de inmigrantes originarios de países musulmanes, esas ideas prenden las ideas extremistas. Y el drama que tiene Europa es que el problema no está solamente en Siria, porque si no, simplemente habría que organizar un ejército o aviones muy armados y destruir ese núcleo y se acabaría el problema. El problema es que el asunto lo tienen en sus propios países, en los alrededores de París, en los barrios musulmanes de París, o de Bruselas, o de Berlín, o en Londres, o en la propia Nueva York. Es una situación muy compleja. Sí, porque están expandidos en muchos países, no están concentrados solos en Siria. Claro, y son ciudadanos de esos países. Claro, y tienen todos los derechos, tienen pasaporte, todos los derechos que gozan los ciudadanos franceses. Y si algo nos jactamos en esta parte del mundo, es que hemos logrado, dentro de todo, con muchas limitaciones y algunos errores y abusos, vivir en libertad. Totalmente. Entonces es muy fácil para grupos extremistas como estos aprovecharse de esa libertad. Claro. ¿Cómo va? Es muy difícil tener un estado policíaco que todo lo controle en un viernes a la noche en París cuando hay miles de personas que están disfrutando de la libertad por las calles y en los bares y en las discotecas y en los teatros escuchando recitales. Totalmente. Eso puede funcionar en un estado teocrático como el que ellos quieren implementar o están tratando de implementar en el norte de Siria y de Irak, donde está todo prohibido. Pero en una sociedad libre como la parisina es prácticamente imposible controlar, entonces se aprovechan de eso y ahí se infiltran. Claro. Y generan lo que generaron, que me parece, Iván, que lo que están provocando, el objetivo que persiguen, es provocar a las opiniones públicas de los países centrales nuestros, de Francia, de Estados Unidos, para que sus gobiernos sientan cierta autorización para actuar militarmente, porque lo que ellos quieren es una guerra declarada, global. Eso te iba a preguntar. El sueño, el objetivo, lo que persiguen en realidad es la guerra santa. Ellos creen que el mundo, enfrentando dos civilizaciones, el cristianismo y el islam, en una guerra sin cuartel y generalizada y final, se van a imponer las fuerzas de Alá y finalmente van a derrotar a los infieles, que somos nosotros. Qué locura, esa es la ¿no? concepción exagerada, extremista, belicosa que ellos tienen. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, que nos provoquen tanto que justifiquemos después los abusos de una reacción, y ahí entonces se vaya escalando el conflicto y se haga realidad lo que está presagiando el Papa Francisco, lamentablemente, de una tercera guerra mundial en cuotas, en pedacitos, ¿no? Hola Luis, Fede Quintero te saluda. Te quería hacer dos preguntas. Bueno, vos justamente recién estabas hablando del Papa Francisco, que va a tener un viaje en África, que va a estar en algunos países, por ejemplo Kenia, Uganda y principalmente y puntualmente en República Centroafricana. Esto ya el Vaticano obviamente está preocupado por esta situación. Me gustaría saber vos qué opinás al respecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo sucedido hoy en Mali, en la capital, en un barrio diplomático, con los muertos que sucedió en el hotel. Y vos, ¿qué conexión ves, digamos, de este grupo que estaría confirmado que es parte de Al Qaeda? ¿Cómo lo analizás teniendo en cuenta todo lo que sucedió en París? Bueno, respecto a lo primero, el Papa tiene que tener cuidado no solamente en la República Centroafricana o en Kenia o en Uganda, sino también en el propio Vaticano, después de lo que sucedió en París, ¿no? Ya lo han catalogado, derrumbaremos la cruz de Roma, izaremos la bandera negra del Estado Islámico, y violaremos a sus mujeres. Eso fue el comunicado del ISIS respecto de la sede central de la Iglesia Católica. Sí. Es un objetivo declarado. Sí. Viste, vos sabés cómo el presidente de Estados Unidos, un presidente, son objetivos muy
deseado. El Papa ni que hablar, porque imagínate, ojalá no pase, no lo estoy ni deseando ni pensando, pero imagínate si algo le pasara o intentaran hacer contra el Papa, ¿cómo reacciona el mundo católico? Bueno, de hecho... Este Papa que lo ama la humanidad entera, Claro. que es una especie de Gandhi vestido de blanco, que propicia el amor, la paz, la unidad, Sí. nunca enfrentamiento. Entonces, si algo pasara, imagínate la reacción de este lado. Sí, tal cual. Entonces, esa es la idea, y no solamente en la República Centroafricana. Y respecto de lo que sucedió en África ahora, que me contabas, claramente, mira, donde lamentablemente, cuando se cae el muro de Berlín, hace 25 años o algo así, o 30 ya, no, 25, algunos pensadores norteamericanos, se había derrumbado la Unión Soviética, el mundo antes era bipolar, Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, compitiendo por el predominio mundial, con misiles atómicos apuntándose mutuamente y riesgo de guerra nuclear. Se derrumba la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín, Rusia pasa a ser una potencia mucho más chica, menos importante, queda Estados Unidos solo. Y durante un tiempo se habla de un mundo unipolar, porque Estados Unidos queda como potencia dominante por lejos, sola. Entonces ahí algunos pensadores norteamericanos dijeron, ok, se acabó Rusia, ese peligro, pero ahora hay un peligro, van a empezar a surgir un peligro mayor, que es el choque de civilizaciones, entre esos Huntington, que es muy conocido y famoso. Parecía un presagio casi apocalíptico. Ahora, lamentablemente pareciera que se está cumpliendo, y eso es un riesgo enorme. Pareciera que hay como placas, viste que los terremotos se dan donde las placas en que se divide nuestra corteza terrestre se chocan y se rozan. Sí. Bueno, a nivel cultural, civilizatorio, como placas, una en el mundo occidental cristiano, otro en el mundo musulmán, donde se rozan esas placas, pasa lo que pasó aquí en África. Es decir, en estos países del África ecuatorial son países que están divididos entre mitad musulmana en el norte generalmente y mitad cristiana en el sur. Y ahí entonces hay lío, en Nigeria, en Sudán, en Kenia, en Malí, todos los países que tienen que están en el borde, en esa frontera entre el mundo musulmán y el mundo cristiano del sur de África. Pasó hace un tiempo en Yugoslavia, en Rusia hay problemas en Chechenia, que es donde también se rozan las dos los dos lugares, y ahora el drama, que esta grieta entre las civilizaciones se está metiendo adentro del propio París, en Berlín, en Bruselas, en España en su momento. Sí. Entonces es mucho más complejo que antes, sí, porque antes era había como dos partes geográficas que vos podías decir, allá están los musulmanes, acá están los cristianos. Sí, es como de buscar, hay como un seguimiento, ¿no? Sí, hay como ahora está todo mucho más mezclado, ¿no? Entonces es muy complejo, pero tenemos que hacer mucho esfuerzo todos, los que no queremos la guerra santa ni la guerra mundial, para que estos presagios y teorías de Huntington, por ejemplo, de choque y guerra de civilización no se cumpla. Claro, Luis, se llega a cumplir, son las guerras más sangrientas. Siempre en la humanidad, cuando la humanidad se ha enfrentado por religión, no hay cuartel. Cuando los católicos se peleaban con los protestantes en Europa, 100 años de guerras cruentas, sangrientas, terribles. Cuando el propio mundo musulmán se enfrenta entre sí, es igual. Es decir, las guerras de religión son las peores, mucho peor que la Segunda Guerra Mundial, cuando había un loco como Hitler que tenía una ideología desviada y que hubo que vencerlo, se derrotó y listo. Claro, cuando esa ideología es interminable, porque la religión siempre está. Cuando esa ideología, es más complicado, y lo que decías vos, es como que hay puntos específicos y claves, sobre todo en Europa, lo sucedido en París, y después hay como como que se tuviera planificado absolutamente los lugares en los que se podría llegar a haber un atentado, ¿no? Se habló en un momento del Vaticano, de lo que es la región de Al-Andalus, donde ellos planifican como que sería el lugar, digamos, a gobernar y a poder hacer todo este mapa geopolítico, sus bases ahí. Claro, ellos han proclamado en el norte de Siria, el norte de Irak y en el este de Siria, han proclamado un califato. Cuando el mundo musulmán surge, digamos, cuando surge a partir de las
enseñanzas del profeta Mahoma, con toda la tradición que indica que subió a los cielos, recibió de Alá el Corán y después lo expandió en idioma árabe por todo, y se esparció como una mancha de aceite, en realidad en muchos lugares que eran previamente cristianos, y fue creciendo a partir de ahí. Bueno, se expandió como una mancha de aceite hasta España, por otro lado hasta Malasia, una cosa enorme, fue gigante, y se organizaron en califatos. Entonces, cuando en el mundo musulmán alguien nombra la palabra califato, hace referencia o califa, hace referencia al momento de gloria de esa civilización. Entonces, es un llamado muy fuerte, por eso no es poca cosa que se haya proclamado califa este señor que comanda el ejército islámico, y que el ejército islámico está tratando de armar un califato, porque eso conmueve mucho a los musulmanes, incluso a los moderados, les llama la atención mucho, los conmueve, que de ahí que lo sigan o no. El mundo musulmán es un mundo muy grande de 1.500 millones de personas, de los cuales una minoría lo interpreta al Islam, sí, o a la religión de una forma extremista, como estos que han actuado en París. Claro. Pero vos sabés que muchas veces el extremismo va generando ciertas conductas que después comprometen al resto, porque toman posiciones, exageran situaciones que después obligan a los más moderados a tener que definirse por un lado o por el otro. Es muy difícil eso. Hay que cuidar mucho este tema. Y no es toda cuestión de lo que haga Occidente. Va a tener que el mundo árabe, los sectores mayoritarios moderados, tomar cartas en el asunto y conseguir que estas interpretaciones minoritarias del Islam, pero muy extremistas, queden encapsuladas a la mínima expresión, porque si no, el mundo corre un riesgo muy grande, como lo señala el Papa. Luis, Gabriel Correa te saluda y quería consultarte, en este caso, tratando de contextualizar un poco el tema político en Europa, y también porque no se puede sumar Estados Unidos a esto. ¿Vos creés que estos atentados realmente pueden hacer resurgir a la derecha europea? Tuvimos declaraciones hace poquito de Marine Le Pen, donde dijo justamente que pedía a Francia que dejara de recibir los inmigrantes. Bueno, se habla de que ahora va a tener elecciones Francia en algunos días también, en los cuales se estipula que puede llegar a tener un buen resultado el partido más extremista, por decirlo de algún modo, francés. Y bueno, también tenemos las declaraciones, ¿no?, de Donald Trump, que todos los días nos vive sorprendiendo en el caso de Estados Unidos. ¿Crees que esta situación puede hacer que la gente termine optando por las propuestas más derechistas? Sí, sin duda, porque se mezcla el tema de la inmigración, ¿viste? Hay mucho miedo a que los inmigrantes y los refugiados que están llegando de Medio Oriente, sobre todo los sirios, sean estos, ¿no? Claro. Y claramente cuando te empiezan a pegar donde te duele, y te duele, como le dolió a la sociedad francesa, las sociedades se ponen temerosas, y ahí claramente aparece la mano dura como una solución, solución mucho más atractiva que ir a dialogar y poner la otra mejilla. Naturalmente las propuestas de mano dura, de guerra, de belicosidad, de cerrar fronteras, de apretar el torniquete, es lo que la primera solución que uno tiene en la mano. Las sociedades se ponen muy miedosas cuando digo, muy cobardes y muy a veces violentas cuando tienen miedo, y eso es lo que provoca el terrorismo, ¿no? Hay que estar en una ciudad como Buenos Aires, sí. Ojalá no pase, ya nos pasó en la AMIA y en la Embajada de Israel, sí. Pero lo que pasó el viernes pasado es equivalente a que en 4 o 5 restaurantes de Palermo, Hollywood, la gente esté comiendo ahí en la esquina, sí. Cualquier esquina, la que a vos te guste, ¿no? Sí, sí. Y aparezcan unos pibes argentinos, pero no sé, de alguna minoría, de un país, por ahí, de algún inmigrante, ¿no?, que esté ahí, que vos podás identificarlo como inmigrante, pero aparecen armados hasta los dientes y matan a todos los que están comiendo ahí. Sí, es una locura. Y después se van a un teatro de la Avenida Corrientes, sí. O no sé, o a Jeva, qué sé yo, entran
y matan a todo lo que pueda, 100 y pico de lo que están viendo en un recital. Y después se van a Núñez, y en las afueras de River hay 3 que se inmolan y explotan 3 bombas, con el presidente adentro. Imagínate el miedo que les generó a los franceses eso. Y sí, claro, es una locura vivir de esa manera. Una locura, entonces, ¿cómo vas a salir de vuelta en esa ciudad? ¿Te da no sé qué? No, te da ganas de cerrarte totalmente. No, ni me puedo imaginar lo que debe ser un ciudadano de París en este momento. Bueno, debe ser terrible. Entonces viene Le Pen y le dice hay que prohibir, unas soluciones muy drásticas. Yo lo escucho, ¿entendés? Por si acaso. Sí. Luis, entonces crea un clima, y en Estados Unidos Bush fue reelecto por todas estas cuestiones, ¿no? Y con unas posiciones muy extremas. Sí, totalmente. Es probable que el mundo occidental gire hacia posiciones más extremas. Y eso es lo que están buscando. Sí. Ellos quieren que haya gente más violenta gobernando nuestros países para que respondan más violentamente y así genere un caos mundial donde haya una guerra sin cuartel de todo contra todo. Y en esa fantasía ellos creen que ahí se van a imponer, van a lograr que las huestes musulmanas, como eran hace 700 años, invadan Europa, conquisten de vuelta al Andaluz, como decías vos, lleguen a las puertas de Viena, derrumben la cruz del Vaticano, y destruyan el gran Satán que es Estados Unidos y ocupen Nueva York. Esa es la fantasía. Claro. Y Luis, no va a pasar, es muy difícil. Pero bueno, de fantasía vive el hombre, y sobre todo estos extremistas que se inmolan, se destruyen, se explotan con explosivos alrededor del cuerpo, porque tienen la promesa que se la dicen los imanes y los líderes religiosos que les llenan la cabeza. Son chicos muy jóvenes en general. Eso es muy triste. Y en la cabeza unos ratones en la cabeza y gigantes. Le dicen que si lo hacen por el Islam se vuelven mártires, se vuelven casi santos. Totalmente. E inmediatamente se van al paraíso con 75 vírgenes a disfrutar por toda la eternidad. Como acá llevan una vida en general que están bastante postergados y gris, bueno, pasan a ser superhéroes, ¿no? Bueno, y se inmolan, matan en nombre del Islam, y ese es el sueño que tienen. Si sueñan eso, imagínate cómo no van a soñar que pueden conquistar Nueva York y, bueno, derrumbaron las Torres Gemelas, ¿no? No, me imagino, Luis. Y para ir cerrando y, bueno, agradeciéndote ya este contacto, brevemente, ¿pensás que este conflicto puede llegar a tener una solución algún día? ¿Es interminable? ¿O pensás que algún día puede resolverse? ¿Y de qué manera? O sea, ¿qué cosas se pueden hacer para apaciguar este conflicto, para por lo menos dejarlo en estado, ¿no? Dormido otra vez, si es que no se puede solucionar del todo? Y es muy difícil solucionarlo porque a ver, la guerra o los conflictos entre Ecuador y Perú por situaciones limítrofes se arreglan con un alambrado y diciendo, como la frontera acá, la corro para allá, no sé, te doy esta cordillera a vos y este río para vos, punto. Totalmente, claro. La guerra, la segunda, mira, se arreglaron finalmente alemanes y franceses que se vivían peleando y Europa vivía desangrada por eso, y ahora son íntimos, son parte de un solo país casi, ¿no? Claro. Ahora, le costó a Francia y a Alemania varios millones de muertos en varias guerras. Básicamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial y alguna guerra del siglo XIX antes tuvieron que ver con la pelea entre franceses y alemanes por el liderazgo europeo, y los ingleses mirando de afuera, pero también participando cada tanto. Pero se arreglaron. Pero bueno, era una cuestión de ponerse de acuerdo. Ahora, es muy difícil cuando... Y por ahí uno es medio parcial porque yo lo veo de este lado del mundo, nosotros lo vemos de este lado del mundo. Ahora, es muy difícil cuando del otro lado vos tenés a esta gente que no quiere dialogar con vos, no quiere negociar, quiere tu exterminio. Claro. No existe para ellos, o sea, te degüellan simplemente por ser periodista y por comunicar que el ejército islámico hace esto, pero también puede ser que, y hasta por ahí hablas bien de ellos, pero no importa, sos periodista inglés, no sos ni soldado ni nada, y te degüellan, lo vimos en la tele 1000 veces. Como lo que ha pasado este año varias veces, ¿no? Sí.
Bueno, entran en las aldeas de mayoría cristiana. En Siria viven los cristianos originarios, los cristianos más antiguos, los casi descendientes de Cristo, porque Cristo nada por ahí cerca. Claro. Entonces, en esas aldeas cristianas, que quedan pocas ya, digamos, quedan muy pocos cristianos, la mayoría de los refugiados que huyeron hacia Europa son cristianos, entran y a espadazo limpio, a fuego limpio degüellan, no preguntan, porque Sí. O te convertías al Islam inmediatamente y auténticamente, o te degüellan, punto, chau. Claro, Y bueno. degüellan a miles o centenares, no pasa nada, chau. Entonces, esa gente nos detesta, que hoy cuando vos salgas, veas un montón de chicas que andan viviendo su vida con libertad, no lo toleran, no lo pueden ver, eso es pecado mortal. Y entonces, con esa concepción es muy difícil ponerte de acuerdo. ¿Qué vas a negociar ahí? No, totalmente. Si hay una parte que está totalmente negada a negociar, es muy difícil e imposible. Pero bueno, esperemos que bueno, algún día, aunque nosotros no estemos en este mundo, a una futura generación este conflicto se resuelva, o al menos deje de haber este tipo de atentados terroristas tan violentos. Te agradecemos mucho, Luis, esta conversación y bueno, estamos en contacto para ver, bueno, cómo continúan estos sucesos. Cómo no, cuando quieran, y si algún día quieren que vaya al estudio, con todo gusto. Encantado de recibirte. Sí. Dale. Buenísimo, Luis. Muchas gracias. Un Muchas abrazo gracias. grande. Al contrario, hasta luego. Chao, salud.